Alabado sea Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga una vez más. Nos gozamos de estar en la casa de Dios, hermano. Hemos venido a darle gracias, a darle gloria a Dios, porque Él nos da la vida, nos da la fuerza, nos da la salud. Y ahora venimos a conocerle también por su palabra. Entonces, para eso vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 4, verso 34, para predicar bajo el tema titulado El gobierno humano. Bendito sea Cristo. Entonces, vayamos a la escritura, vayamos a la palabra. Dice así, Daniel 4:34, dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el cielo, dice, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué es lo que haces. Dios bendiga su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Tomen asiento alabando al Señor. Entonces, mire, hermano, la palabra nos dice claramente que el Señor hace lo que Él quiere, lo que Él entiende, lo que Él desea. Dios es soberano, Él es el soberano Dios. Él es el Dios soberano, Él es el creador de todas las cosas. Él fue el que inició todas las cosas. Dios es eterno, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios es eterno, Él siempre ha existido, Él siempre existirá. Entonces, ese atributo de Dios que Él tiene, que Él es el soberano Dios, el que ha creado todas las cosas, Él es el dueño, Él es el amo de todas las cosas, aunque los hombres y las mujeres, ateos, agnósticos, incrédulos, pecadores, enemigos de Dios, hijos del diablo, aunque ellos digan Dios no existe, aunque ellos digan Dios no sirve, Dios no vale, Dios no existe, Él sigue siendo el Dios entronado en los cielos, y Él hará su voluntad, te guste, no te guste, te agrade, no te agrade, le agrade a un líder religioso, político, civil, militar. Dios hará su voluntad en el planeta Tierra, porque Dios es el dueño de este planeta. Él le ha fijado un principio a este planeta, y Dios le ha fijado una fecha de vencimiento, el fin de este planeta, y Él hace con su creación lo que Él ha establecido ya desde antes de la fundación del mundo. Dios ha establecido un proyecto, un plan para este planeta y los habitantes de la Tierra. Gloria a Dios, hermano. Entonces ese es el Dios que tenemos. Él es el soberano, Él está en control de las cosas. A Dios no se le escapa nada, a Dios no se le cuela nada. Él es el soberano, Él manda, Él gobierna. Dice la Biblia, le dijo a Moisés, yo no le puse la boca al hombre, yo hago al ciego, yo hago al mudo, yo hago al sordo, yo le pongo los órganos donde el hombre tiene. Yo soy el soberano Dios. A Job le dijo Job: yo fui quien fundó la tierra, yo hice los planetas, yo hice las estrellas, yo hice las constelaciones, yo hice las galaxias. Job, ¿sabes tú eso? ¿Tú has visto eso? ¿Sabes cómo se hace un planeta, Job? ¿Sabes cómo se hace una galaxia, Job? ¿Sabes cómo se hace eso? Y Job dijo: enmudezco, me callo, porque soy un ignorante. Bendito y alabado sea Dios. Hermano, Él es el soberano. Él es el soberano. Un ejemplo rápido: cuando tú fabricas algo, cuando tú fabricas una bicicleta, cuando tú fabricas un carrito, tú eres el dueño del carrito, tú eres el dueño de la bicicleta, y tú puedes hacer lo que te da la gana con esa bicicleta, lo que te da la gana con ese triciclo, porque es tuyo, tienes autoridad, tienes soberanía sobre eso. ¿Me entiendes? Igualmente Dios te ha creado a ti, te ha dado vida a ti, hace que tu pulmón se mueva, que tu corazón lata. Dios te ha creado y Dios es el dueño de tu vida, y Él va a hacer lo que ha determinado con tu vida y con el planeta, porque eres el dueño del planeta, Él es el dueño de todas las vidas, y como dueño y soberano Él tiene el derecho de hacer lo que Él entiende con cada ser humano y con este planeta. Gloria a Dios, hermano. Entonces lo que dice Nabucodonosor es cierto. Él es el soberano. Él hace lo que Él entiende, lo que Él cree, lo correcto. ¿Y quién le va a pedir a Dios explicaciones? A Dios no le podemos pedir explicaciones. Nuestra mente finita, nuestra mente corrupta, nuestra mente dañada por el pecado no entiende los planes de Dios, los tratos de Dios al 100%. No entiende el hombre, y lo que hace es rebelarse contra Dios, escupir al cielo. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en su vida, no tiene el Espíritu Santo, no lee la Biblia, no cree en la Biblia.
Por eso tenemos una tierra, un planeta Tierra lleno de pecado, lleno de ambición, de egoísmo, de violencia, de tanta cosa. ¿Por qué? Porque los habitantes de la tierra, con los gobernantes de la tierra, en su mayoría se han rebelado contra el Creador, se han rebelado contra Dios, se enfrentan a Dios, pisotean la palabra de Dios, la ley de Dios. Por eso Dios tiene que mandar juicios a la tierra. Por eso Dios tiene que mandar juicios a este planeta. Tiene que mandar juicios al hombre, juicios a la mujer, para que el hombre así levante la mirada y entienda como Nabucodonosor, que Él es el soberano, Él hace lo que le da la gana, lo que Él entiende, para que se humillen como Nabucodonosor y reconozcan que hay un Dios en los cielos que reina sobre todos los reyes, que Él es el emperador, Él es soberano sobre todos los emperadores, y Él pone reyes y Él quita reyes, Él pone autoridades, quita autoridades. Él es el que lo hace, no es la voluntad del hombre, no es la voluntad de la mujer, no es la sabiduría del hombre, sino que Dios pone al que Él entiende que tiene que estar a cargo, que tiene que estar en función para esa época, para ese año, para esa generación, porque Dios tiene un propósito con ese país, con esa aldea, con esa nación, con ese gobierno. Gloria a Dios, hermanos, miren, lo que dice Nabucodonosor es extraordinario. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga sus manos y le diga qué haces. Mire, esta es una buena noticia para nosotros, que Dios está en control. La Biblia no te dice que Satanás está en control. Si el diablo estuviera en control de todo, ahí sí hay que temblar. Pero la Biblia dice, la Escritura dice, que el que está en control es Dios. Y el mismo diablo tiene que sujetarse a Dios, tiene que someterse a Dios, tiene que obedecer a Dios para que Dios haga sus propósitos y Satanás se convierte en una herramienta para hacer los planes y proyectos y la voluntad de Dios. Por ellos, hermano. Y abarca también el gobierno humano. El gobierno humano es una creación de Dios, es el diseño de Dios. Acá hemos visto en el libro de Daniel, no podemos leerlo todo, hermano, por tiempo, pero dice que Dios pone reyes, Dios quita reyes. Entonces, sabiendo que Él es el soberano Dios, sabiendo que Él es el Dios que está en control de todo y no el hombre, entonces nosotros tenemos que vivir confiados, hermano. Vivir confiados, porque el gobierno humano es pasajero. No se va a quedar para siempre. No se va a entronar para siempre. Nabucodonosor emperador tuvo su etapa, se murió. Vino el imperio medo-persa, ¿correcto? Lo esclavizó, de ahí medo-persa se acabó, tuvo su tiempo, de ahí vino el imperio griego, de ahí vino el imperio romano, bendito sea Cristo, y los reyes pasan, los emperadores pasan, los incas pasaron, todos tuvieron su tiempo, el tiempo que Dios ha determinado. Ahora estamos en una democracia, lo que se llama el gobierno del pueblo, la democracia. Bendito sea Cristo. Y la democracia, hermano, es la forma de gobierno la menos peor. No es la mejor, porque no existe ni un gobierno mejor, pero la democracia es la menos peor, o sea, la un poco más saludable, ¿correcto? Que la dictadura. Ya, la dictadura, si no cree en nada, la dictadura te corta cabeza, la dictadura te mata, te atropella, ¿me entiendes? No hay derechos. Ya, ese gobierno no es lo mejor que hay, la democracia es lo mejor que hay, no es la perfecta, pero es la menos peor, ¿correcto? Tenemos libertad de abrir iglesias, de abrir templos, podemos abrir iglesias en cualquier distrito, cualquier parte del Perú, ¿correcto? Y no nos están metiendo presos, no nos cortan la cabeza como otros países. Entonces es lo mejor que hay por ahora, pero no es lo perfecto. Gloria a Dios, hermano. Ya no hay reyes, ya no hay emperadores, los emperadores ya pasaron su tiempo, los reyes, la monarquía, se acabó. Ahora lo que tenemos es lo que se llama la democracia, un gobierno humano. Mire, vayamos a Romanos rápidamente. En la época de Romanos, en el capítulo 13, nos habla Dios de las autoridades, ¿correcto? De las autoridades. Entonces, dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Lo oídos, hermano? Mire, cuando se escribió esta carta, y cuando Pedro también escribe en su carta que hay que honrar al rey, hay que obedecer al rey, ¿quién estaba gobernando, hermano? ¿Quién estaba gobernando? ¿Era una democracia? No, era un emperador.
un emperador romano, eran los Césares. Los Césares gobernaban, ¿ya? Y los Césares no practicaban la democracia, ellos eran emperadores, dictadores y se creían Dios, se creían dioses. Y el ciudadano romano, y tenían que alabar al César como su Dios. Y decían, ave César, no, alabado sea César. Y el que no reconocía eso lo mataban, lo encarcelaban, hermano, le daban de látigo, lo crucificaban, lo mataban. Por eso la iglesia cristiana fue masacrada por estos emperadores, ¿ya? Estos emperadores persiguieron a la iglesia, masacraron a la iglesia, mataron a la iglesia, los quemaron vivos, a los leones, los crucificaron. Y usted no se imagina, hermano, qué atrocidades se hizo contra la iglesia. Estos gobiernos, estas autoridades, pero Dios le llama autoridad. A Nerón, Dios no le dice tirano, no le dice hijo del diablo, no le dice usurpador, no. Dios le dice, es una autoridad. ¿Correcto? Es una autoridad. El imperio romano es una autoridad. Y no hay autoridad en la tierra sino puesta por Dios, hermano. Entonces, el gobierno romano, con esa tiranía, con ese gobierno, hermano, genocida, ¿fue puesto por Dios o no? ¿Usted qué dice? Fue puesto por Dios, pues, hermano, clarísimamente. Ese Nerón, ese Calígula, esos sanguinarios que mataron, acribillaron a muchos cristianos y a muchos inocentes, ¿quién lo puso? ¿Dios o el diablo? Dios lo puso. Lo está diciendo en la palabra. Él es el que pone. Dios lo puso. Dios lo puso para hacer la voluntad de Dios, hermano. Dios tenía planes con la gente de esa época, ¿ya? Y todos los emperadores Dios los ha puesto, porque Él tiene propósitos, ya, con la iglesia de Cristo, con los pecadores, con los romanos y con todo el planeta. ¿Quién le va a decir a Dios qué haces? ¿Por qué haces eso? Él sabe lo que hace para hacer su voluntad. Entonces, mire, a estos emperadores y a todos los que ha habido, Dios les dio la autoridad para que gobiernen. Para que gobiernen, hermano. Mire, cuando gobernaba David y Salomón, se conoce como la era de oro, la edad de oro. Y dice que la prosperidad era maravillosa, porque David honraba a Dios. Salomón también honró a Dios hasta cierto punto, de ahí se corrompió. Pero Dios bendijo el gobierno, porque el gobierno era un gobierno, hermano, teocrático, o sea, se gobernaba de acuerdo a la palabra de Dios. Se gobernaba de acuerdo a la ley de Dios. Y Dios bendijo esa nación de Israel. Dios lo bendijo, lo prosperó. Y no hubo, hermano, otro reino como el de David, como los principios del rey Salomón, donde había prosperidad, había paz. Pero cuando pecaron, se corrompieron, vino la desgracia. Y Dios tuvo que castigar al pueblo, tuvo que azotar al pueblo. Y el azote que Dios le daba al pueblo, primeramente, ¿quién era? ¿Eran los reinos enemigos? No, eran sus reyes. Dios permitió que Saúl sea rey para que Saúl, dice la Biblia, que sea un azote para Israel. Dios puso a Saúl como rey para azotar a Israel, para azotar a su pueblo, para castigar a su pueblo, porque el pueblo se merecía ser castigado por Dios. Y Dios permitió que este Saúl suba al trono para castigar a su pueblo. Y Dios permitió que David suba al trono para bendecir a su pueblo. Cuando sube un tirano al gobierno, cuando sube una tiranía al gobierno, no es por casualidad, no es porque qué mala suerte nos está gobernando este partido político, esta ideología política, qué mala suerte hemos dicho. Nada de mala suerte. Dios lo ha puesto, Dios pone al gobierno tirano para castigar a esos habitantes de la tierra, para castigar a esa sociedad, porque se lo merece, para que el pueblo grite y pida socorro a Dios, levante la mirada al cielo, diga: Señor Dios mío, líbranos de esta tiranía, líbranos de esta dictadura, líbranos de esta hambruna, Señor, haz algo, Señor, para que la gente levante la mirada al cielo, como hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaba castigado por Dios, levantaba la mirada al cielo y Dios respondía a su oración, perdonaba al pueblo y de nuevo, hermano, lo regresaba a su tierra.
Los propósitos de Dios. Si entra un buen gobierno y hay abundancia, y hay paz, entonces porque Dios está agradado con el pueblo. Porque Dios está agradado con el pueblo. Y Dios va a poner, hermano, un partido político para que sea una bendición para el pueblo. Porque el pueblo está buscando a Dios, hermano. Porque el pueblo está buscando a su creador. Entonces no es tanto, hermano, Dios, hermano, no va a bendecir a un pueblo porque el líder o el partido político o el liderazgo político tenga un coeficiente mental elevado, porque tengan las mejores mentes capacitadas en economía, en agricultura, en ingeniería, en ciencia. No es por eso. ¿Qué determina la bendición de Dios sobre una nación? ¿Los cerebros de los que nos gobiernan? ¿O el pecado del pueblo que, hermano, ya llega al colmo y Dios va a castigar a ese pueblo con sus gobernantes? ¿O si el pueblo se humilla y busca a Dios y le da la libertad al evangelio, si el pueblo, hermano, empieza a buscar a Dios, aunque sus gobernantes no sean muy capaces, no tengan buen coeficiente mental, Dios los capacitará para bendecir al pueblo, para prosperar al pueblo, porque el pueblo está buscando a Dios, hermano. Esa es la gran verdad. Eso es lo que la gente no entiende. Confían en el hombre, confían en la persona, confían en el liderazgo político, civil, militar, pero no ven. La pregunta es, ¿el pueblo se merece prosperidad o castigo? La sociedad, mi sociedad, se merece que Dios lo bendiga o que Dios lo castigue. Cuando Israel se portaba mal y se iba a las imágenes, ¿Dios qué mandaba? ¿Bendición o maldición? Maldición, hermano. Y cuando Israel se arrepentía, ¿Dios qué mandaba? ¿Maldición o bendición? Bendición. La historia se repite. No hay nada bajo el cielo, dice Salomón, nada nuevo. No hay nada nuevo. Si tú te portas bien, si tú buscas a Dios, si tú amas a Dios, si tú sirves a Dios, Dios te va a bendecir, te va a maldecir. Te va a bendecir, hermano. Pero si tú te portas mal, pisoteas la ley de Dios, conociendo a Dios, Dios te va a disciplinar. Te va a disciplinar. Con cualquier cosa Él sabe cómo hacerlo. Y no le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa al partido político. No. Es si agradamos a Dios o no. Si agradas a Dios o no. Hay mucho desconocimiento de esto, hermano. La gente está confiando mucho en el hombre, en la mujer, y se olvidan de Dios. No depende del hombre, no depende de la mujer. Depende de Dios, que es el juez justo soberano. Dios dice, el pueblo peruano, yo veo que el pueblo peruano en su mayoría está en pecado, incredulidad, en aumento. Y la iglesia también se está descuidando. Entonces Dios dice, voy a poner un tirano. Voy a poner un hombre, una mujer, sea quien sea, que los castigue. Y la iglesia, que somos nosotros, tenemos que someternos. Tenemos que someternos al trato de Dios. Porque nosotros conocemos la palabra. Gloria a Dios, hermano. Y si Dios ve que el pueblo peruano está dejando el pecado, está buscando más a Dios, en la costa, en la sierra, en la selva, la gente está recibiendo el mensaje, está arrepintiéndose, está convirtiéndose, y Dios ve que la gente está buscando a Dios y que la iglesia está haciendo su función, entonces Dios va a poner, sea hombre, sea mujer, un gobierno para bendición para el pueblo. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué lo determina? Dios determina, de acuerdo al corazón del hombre, al corazón de la mujer, del pueblo. Esa es la verdad, hermano. Algunos dirán, no, ese está loco. Es la estrategia. El marketing, la publicidad. Es que tenemos el mejor grupo publicitario. Pobres ignorantes. Pobres ignorantes. Pero nosotros no somos ignorantes. Nosotros conocemos la palabra.
Entonces conocemos la palabra, conocemos a Dios. A nosotros no nos agarra por sorpresa estos acontecimientos transitorios, pasajeros. No nos agarra sorpresa, hermano. Nosotros estamos seguros de que Dios está en control y que Dios dará a cada uno conforme sus hechos. Conforme sus hechos. Bendito sea Cristo, hermano. Hay que dejar claro esto. Dios pone reyes, Dios pone presidentes, Dios pone gobernantes de acuerdo a la justicia de Dios. No es por la estrategia política, no es por la estrategia de propaganda, no es porque tenemos los mejores cerebros, no es porque tenemos la mejor capacidad, no es por eso. Es que Dios determina qué gobierno se merece ese pueblo, para castigarlo o para bendecirlo. Amén. Esa es la gran verdad, hermano. Y Dios pondrá este domingo al gobierno para azotar a Perú, para castigar a Perú, para masacrar a Perú, para golpear al Perú, si Perú se lo merece. Porque la corrupción y el pecado en el Perú aumenta. Y la iglesia no hace su función. Pero si Dios ve que el Perú se está arrepintiendo, están buscando a Dios en costa, sierra y selva, y la iglesia hace su función, entonces este domingo Dios pondrá un gobierno para bendecir al Perú, para prosperar al Perú, para pacificar al Perú. Gloria a Dios, sea quien sea. Sea quien sea. Esa es la gran verdad, hermano. Por eso estamos confiados. Y en medio del juicio, y en medio del azote, Dios trata diferente con su iglesia. ¿Correcto? Porque yo no soy un repugnante adúltero pecador, por no. Tú no eres un hijo del diablo pecador. Somos del pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Entonces Dios va a tratar con nosotros diferente. Dios va a azotar a los pecadores, Dios va a azotar a los corruptos, Dios va a azotar al pueblo incrédulo. Pero la iglesia, Dios va a tratar diferente. Ya, a nosotros nos trata como hijos, no se olviden. Hijos. Hijos. Y Dios nos tratará como hijos en medio de la disciplina. Y si tú andas bien con Dios, y si tú y yo andamos bien con Dios, en medio del azote, Dios nos proveerá. Dios mandará sus cuervos. Dios mandará el maná. Dios mandará las codornices. Dios nos proveerá, hermano, en medio del desastre, si es que hay, si es que ocurre. Dios va a fortalecer, a proveer, a socorrer a su iglesia. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces aquí tranquilo, hermano. Tranquilo. Confiemos en Dios y no en el hombre. Tranquilo. Todo está en las manos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, nosotros como hijos de Dios y somos seres pensantes, también usamos lo que se llama el sentido común, ¿correcto? El sentido común. Si yo soy cristiano, no voy a votar por un brujo. Si soy cristiano, no voy a votar por un asesino en serie. ¿Me entiende? Si usted es cristiano, tiene que darle el voto por el menos peor, por el menos malo, porque ninguno es bueno. Ninguno es bueno. ¿Hay un candidato bueno? En toda la historia del Perú, desde que hubo democracia, ¿habrán habido candidatos buenos? No. Todos nunca fueron buenos. Algunos fueron menos que otros. El único bueno es Cristo. Y cuando Cristo gobierne, porque Él tiene título de rey, ese gobierno es perfecto. Y nosotros tenemos que dar el voto a una persona, a un partido, que no sea un enemigo de Dios. Una ideología que no crea en Dios, que sea enemigo de Dios, no le damos el voto. Personalmente yo no le doy. Una ideología política que promueva el matrimonio de hombres con hombres, mujeres y mujeres,
yo no le doy el voto. Porque está pisoteando claramente la ley moral de Dios. Un partido político que apruebe el asesinato de bebés en el vientre de la madre, tampoco yo le daría el voto, porque está pisoteando la ley de Dios. Dice uno de los pecados más abominables es la muerte de los inocentes, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces hay cosas que nosotros, por sentido común y por la palabra de Dios, nos damos cuenta que esa persona no conviene darle el voto. Y si entra con todo, es para castigar al pueblo. Y Dios lo va a poner. Dios lo va a poner, hermano, si el pueblo se merece. Pero yo, siendo consecuente con mi cristianismo, yo no puedo dar el voto a una ideología política, a una filosofía, a un partido político que en su agenda esté pues la inmoralidad, el matrimonio hombre con hombres y el asesinato de bebés. ¿Me entiende? Yo no le doy el voto. Pero si sale, si gana, yo entiendo que es la voluntad de Dios. Igualito, yo me voy a someter. Pero yo no voy a matar bebés en el vientre. Igualito, yo me voy a someter. Pero yo no voy a casar dos homosexuales. Me meterán preso, me iré preso. ¿Me entiende? Yo tengo que someterme. Usted sabe que cuando se escribió esta carta de Romanos, ya les dije, eran emperadores, asesinos, criminales. Y mire, lo que Dios dice, Dios no dice, rebélense ante el César. Dios no dice, quemen llantas, vayan a romperle la puerta, hagan marchas contra el César. Mire, Dios sabía que este emperador era malo, injusto, asesino, criminal. ¿Lo sabía o no lo sabía Dios? Dios lo sabía. El apóstol Pablo sabía que estos gobernantes eran asesinos. Lo sabía. Pedro también lo sabía. ¿Y qué dice? Levantémonos en una rebelión contra esta tiranía. Le dice a la iglesia, estamos hablando de la iglesia. No le dices. ¿Qué le dice? Sométete al César. ¿A quién? ¿Ese tirano que está quemando cristianos? Sí, sométete. ¿Por ellos, hermano? ¿Lo puede creer o no? Está en la Biblia. Vayamos a ver. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Se da cuenta? Hay que someternos, hermano. ¿Te gusta o no te gusta? Sométete a la autoridad. De modo de quien se oponga a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El que resiste a la autoridad, se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, dice. Los que resisten acarrean condenación. Entonces, hermano, miren, este gobierno de Nerón, este emperador malo, y Calígula y otros, ¿se comparan al gobierno que tenemos ahora? No, por hermano. ¿Al gobierno pasado? ¿Al antepasado? Tampoco, porque Nerón era, hermano, no hay ni, al perro le ponen Nerón, 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 porque usted ya sabe que Nerón ha sido un sanguinario. Y Dios dice, sométete a Nerón, iglesia, obedécelo. Y no nos vamos a someter a estas autoridades que tenemos ahora, o las que vendrán, y las que vendrán más adelante y más adelante. ¿Nos sometemos o no? Tenemos que someternos. Pero no me gusta. Es el plan de Dios. El que no se somete, el que no reconoce a ese tirano, por lo que sea, dice, se enfrenta a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Este es mandamiento de Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios en todo? Amén, pastor, pero este mandamiento lo voy a tachar. Pásame el borrador. Aquí sí me declaro desobediente a Dios. No. Porque se supone que tú has muerto para ti. Y para ti el vivir es Cristo.
y tú quieres agradar a Dios en todo. Es duro, es difícil. Para Pablo escribir esto, hermano, él sabía lo que estaba escribiendo, él sabía que esto chocaba, pero tenía que hacer la voluntad de Dios, la inspiración de Dios. Tenía que hacer eso. Ahora, los gobiernos que están en turno, hermano, los que han pasado, no son perfectos. No son perfectos. Ahora ellos no matan. Ahora, ¿cómo el cristiano puede lidiar con un gobierno corrupto? ¿Cómo el cristiano puede lidiar con un gobierno que atropella y corrompe y es corrupto y se lleva la plata y hace daño a la sociedad? No podemos quemar llantas. Dios, hermano, no ha establecido usar la violencia contra los gobiernos. No podemos ir a romper las lunas. No podemos enfrentarnos contra la policía, porque la policía lo ha establecido Dios. Miren lo que dice acá. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, pórtate bien, tendrás alabanza de ella. Te van a dar tu diploma, porque es servidor de Dios para tu bien, ¿ya? Para tu bien, que cuida la ciudad, guarda la disciplina. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué cosa? Lleva ¿qué cosa? Un rascador de espalda, ¿qué lleva? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar con la espada al que hace lo malo. Dios le dice a la iglesia: sométanse a Nerón, sométanse a los soldados romanos, son autoridad, porque si no lo hacen, el romano va a usar su espada y te va a castigar con la espada. Y Roma no lo pensaba dos veces. Con la espada, los romanos, los soldados, mataban a los que violentaban el gobierno del emperador romano. Ellos tenían sus leyes. Leyes tiranas, sí. Leyes tiranas, sí. Pero Dios dice: sométete. Si no te sometías, la espada de Roma, Dios le daba autoridad a Roma para que use su espada y mate al que infligía la ley. Y la iglesia decía: amén. No, hermano, yo no estoy loco, eso es lo que dice la palabra. Dice: haz el bien. Nerón está gobernando, sí, pero ya tú pórtate bien, sométete, gloria a Dios. Pero la iglesia, hay que aclarar algo rápido. La iglesia se enfrentó a Nerón, ¿en qué punto de la ley? ¿En qué punto de la ley la iglesia se enfrentó a Nerón? Cuando Nerón le dijo: yo soy Dios, adórame como Dios. Eso no es negociable. Esa ley del emperador no es negociable, no la aceptamos, no la podemos soportar. En ese momento la iglesia se declaró desobediente y rebelde contra Nerón. Y Nerón lo masacró. Y muchos emperadores masacraron a la iglesia. Solamente cuando la ley de gobierno humano, defectuosa, imperfecta, pisotea un mandamiento de la ley de Dios, ahí sí nosotros nos rebelamos contra ese gobierno y estamos dispuestos a morir por serle fiel al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Solamente en ese punto nos rebelamos contra ese. Porque mira, nosotros tenemos dos nacionalidades, ¿eh? Somos peruanos de nacimiento, pero también somos ¿qué cosa? Ciudadanos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos. Porque mi DNI está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Ya tu nombre y mi nombre estaban inscritos en el libro de la vida. Ya nuestro DNI, por así decirlo, en el cielo está escrito desde antes de la fundación del mundo. Y Dios es mi Rey, amo y Señor por encima de este gobierno terrenal, transitorio, pasajero, corrupto, ignorante, imperfecto. Tenemos que honrar primero a Dios y después al gobierno humano. Y si el gobierno humano te pide algo que vaya en contra de nuestro soberano Dios, nos declaramos desobedientes.
Ahí sí nos rebelamos. Ahí sí, hermano, protestamos. No agarramos piedras, palos, pistolas, pero no vamos a obedecer lo que diga el gobierno humano para pisotear la palabra de Dios. Eso sí no lo aceptamos. Pero en cuanto a los otros mandamientos, sí, hermano, hay que someternos. Hay que someternos. Y ahora, si el gobierno humano actualmente saca leyes tiránicas y estrangula al pueblo, hermano, la iglesia no puede usar la violencia. Pero ahora, el mismo gobierno humano ahora, que estamos en democracia, ha sacado, hermano, leyes, han creado leyes para que el pueblo proteste contra el gobernante, pacíficamente. Pacíficamente. Por eso dan permiso para marchas. Usted no puede hacer marchas sin permiso. El gobierno te da permiso para que hagas marcha. Marcha contra el propio gobierno, sí. Voy a hacer marcha. ¿Contra quién? Contra el propio gobierno que me gobierna. Ah, ya. Pero pacíficamente, sí, ya, toma tu permiso. Porque es ley. La iglesia puede salir a protestar pacíficamente porque el mismo gobierno ha creado leyes que uno puede utilizar para protestar contra este gobierno. Porque la misma ley de ellos lo establece. ¿Me entiende? Por eso salimos a protestar, ¿se acuerda? Contra la ideología de género que se iba a implantar en los colegios. ¿Se acuerda? ¿Salimos a la marcha o no salimos? Los que salimos a la marcha. Una marcha inmensa, hermano, para decirle al gobierno humano que no estamos de acuerdo con esa ley, que le digan a nuestros hijos niños varones que pueden ser mujeres, que deben ser mujeres, que se prueben a ver si desean ser mujeres. A nuestras niñas en el colegio les enseñen que pueden ser hombres, que prueben sensaciones, que se manoseen ellas mismas a ver si les gusta ser hombre. Cuando el gobierno humano puso esa ley en el tapete, nosotros salimos a protestar. Y el gobierno terrenal retrocedió. Y la iglesia hizo su función, porque eso estaba en la voluntad de Dios ya. Eso ya estaba en la voluntad de Dios. Entonces, ¿podemos fiscalizar al propio gobierno? Sí. También. El mismo gobierno ha establecido eso. Y tenemos que someternos a los gobernantes. No matarlos, no golpearlos, pero sí a decirles, no me gusta lo que estás haciendo. ¿Gloria a Dios, hermano, que vive? Eso es, hermano. Ese es el gobierno terrenal. Defectuoso, imperfecto, tirano. Pero si Dios lo puso, hay que someternos. Porque Dios está tratando con mucha gente. Mucha gente que no conoce a Cristo y está perdiendo mucho, está pasando hambruna, necesidad. En ese momento, algunos levantan la mirada al cielo y se arrepienten y se humillan ante Dios y reciben a Cristo, hermano. Esa es la verdad. Y la iglesia va a ser también, ¿qué cosa? Disciplinada. Muchos creyentes van a reafirmarse, renovarse también, porque todo obra para bien. Todo obra para bien, para el cristiano, para el Hijo de Dios. Romanos 8, ahí lo dice clarísimamente. Por ellos, hermanos, mire, vayamos de nuevo. Bendito sea Cristo. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Al malo le va a hacer infundir temor, ¿ya? El gobierno tiene que hacerse respetar de los corruptos, de los malos. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Ese es el modelo de Dios, ¿ya? Ese es el modelo de Dios. Si se corrompe, ya están pisoteando la ley de Dios, hermano, y Dios pedirá cuentas también. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario, ¿qué cosa? Estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No por la multa, sino porque es lo correcto. Es lo correcto. Mano Jaime, tú no te pasas la luz roja
¿Porque tienes miedo a la multa o porque es lo correcto? Manoyal también. Entonces, si no hubiera la multa, me paso esa luz roja. No, tiene que ser porque es lo correcto. La conciencia. ¿Ya? Eso es lo que Dios ha establecido. Por lo cual es necesario, dicen, pues por esto paga también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Ya? Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amar a los unos a los otros. El que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Mire, vayamos a esto. Pues por esto también pagan los tributos, dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto, que atienden, son servidores que atienden. Entonces Dios ha diseñado que el gobierno recoja los impuestos, los tributos de todos los peruanos, para que el gobierno lo administre en servicio del propio pueblo, para servir a esto mismo, o sea, para lo reinvierte en el propio pueblo. Eso es lo que ha establecido Dios. Ese es el modelo de Dios. ¿Es bueno o no es bueno? Bueno, hermano. Todos ponemos algo y el gobierno lo invierte en el pueblo. Por eso el gobierno tiene que hacer con esa plata, tiene que hacer hospitales. No nos hace el favor. El gobierno no nos hace el favor a nosotros de que construya hospitales. Es el deber que tiene, que Dios le ha dado primero y la nación también. Por eso le dice, ¿no? Cuando va a ser elegido presidente, ¿qué dice? Pone la mano en la Biblia y dice, juras por Dios y por la patria, cumplir fielmente, ¿no?, en pro del pueblo. ¿Juras? ¿Qué dice? Sí, juro, ¿no? Y después se roban la plata. Eso es lo que hacen. Mentirosos. Pero eso es lo que hacen. Es verdad, es Dios lo que ha establecido, que Él tiene que servir al pueblo. Él tiene que servir al pueblo. Pero están pensando en la plata nomás. Cuando llegue a ser presidente o diputado, congresista o ministro, voy a meter las garras. No soy sonso, no soy idiota. Yo voy a asegurarme, voy a sacar unos 50 millones por lo bajo, por lo alto, por el costado. Meto plata en Suiza, meto plata me llevo a las Canarias, a Gran Caimán, a Centroamérica. Meto plata por allá, me compro casas con testaferros, con 5 niveles de testaferros, 7 niveles de testaferros, y yo las sé hacer. Y en eso están pensando. La mayoría. La mayoría, por eso. Cuando usted escuche un político decir, yo voy a servir al pueblo, yo amo al pueblo, yo te amo, José, Ángel, te quiero. Pregúntale si es verdad. Señor candidato, señora candidata, ¿cuánta plata de su bolsillo ha invertido en un hospital, en un colegio, en un parque? ¿Cuánta plata de su bolsillo ha invertido? Ah, bueno, sí, nosotros tenemos proyectos. No, nada de proyectos. ¿Cuánta plata has invertido? Sácame la factura, la boleta. Vayamos a ver tu estado de cuenta nacional, de tu plata, de tu bolsillo. Bueno, de mi plata no, pero sí, yo tengo proyectos y tengo donaciones. Nada de donaciones, de tu bolsillo, tu billetera. ¿Cuánto has invertido? Ni un centavo. ¿Ama al pueblo o no ama al pueblo? No ama, pues, hermano. ¿Pero tú amas a la obra o no? ¿Has invertido plata en la obra o no? ¿Ah? Hemos pedido una ofrenda, ¿no? Para el alquiler. ¿Y han dado ustedes? Los que han podido, ¿sí o no? Eso demuestra que usted ama la obra. Usted no es como un político mentiroso. Usted lo demuestra. Yo, que soy el pastor, invierto mi plata de mi bolsillo en la obra de Dios. O sea, yo saco plata de mi bolsillo y lo invierto también en la obra, ¿o no? También, por hermano, yo también pongo plata de mi plata, pongo. O sea, yo amo la obra, ¿no? Claro, porque esa es una muestra, esa es una de las muestras. Pero políticos, líderes, políticos, hermano, amo al pueblo y no invierten ni un centavo de su bolsillo. Yo no les creo, porque hay que tener vocación, hay que amar de verdad al pueblo, hermano.
y se demuestra con hechos. Se toman fotos con los niños pobres cuando hay elecciones. Cuando pasan las elecciones, que se mueran. Me interesa. Yo me aseguro. Yo como, el mundo come. Esa gente, si sube al trono, es que el pueblo se merece gente así. Pero en medio de esa desgracia, a ti no te faltará el pan de cada día. Porque tú eres un hijo de Dios, tú perteneces a la iglesia de Cristo. Su hermano está clarísimo en la palabra. Por eso yo voy a votar, hermano, tranquilo y confiado. Sale, no sale, sea quien sea, yo confío en Dios. Y esto no me quita el sueño, hermano. Estoy cansado ya de todo esto. Por mi casa pasan a cada rato. Vota por ta, con su musiquita. Vota por ta, cada rato. Ya me tienen harto, ya estoy cansado. Quiero que venga el domingo rapidito y se acabe todo esto y Dios ponga para castigar o para bendecir. Pero yo estoy y tú estamos en las manos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pagad a todos el que debe, tributo. Entonces Dios ha establecido esto bueno, hermano. Es para que el gobierno haga hospitales. El gobierno antepasado, ¿qué hizo? Invirtió 7.000 millones de dólares en una pista, en una carretera que va de Perú a Brasil, que no sirve para nada. No pasa ni mototaxi por ahí. 7.000, hermano, ¿usted puede entender? No es $1 millón, ¿eh? Ni 10 millones es una barbaridad, hermano. 7.000, 5.000 millones para hacer una carretera que no sirve para nada. Pero de ahí este gobierno sacó su tajada. ¿Saben qué dicen los críticos? Dicen, pero este es peor que el diablo, dicen. Este gobierno es peor que el diablo, porque este ha robado fabricando basura. Por lo menos que robe haciendo hospitales, dice. Por lo menos que robe haciendo colegios, dicen, cosa que está mal también. Pero hay gente que dice así. En el infierno lo van a botar, dice, Satanás ni lo va a recibir. Este es un desgraciado, dice. Hermano, 7.000 millones botarlo. ¿Y cuántos hospitales necesitamos? ¿Cuántos, hermanos, hospitales de cerebro no hay acá? Tenemos un hospital del niño, nada más. Para 10 millones de limeños, un hospital del niño. Eso es una locura. Hermano, somos una nación, somos una nación grande, una ciudad, Lima, 9 millones, 10 millones. Que hay un hospital del niño. Y de provincia vienen acá. Una maternidad. Un hospital para niños, nada más. ¿Sabe por qué? Porque los gobernantes han entrado a robar. A robar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La iglesia tiene que hacer su función. Hay que buscar a Dios, hay que renovarnos, hay que reconciliarnos, hay que servir al Rey de Reyes. Y pase lo que pase, venga lo que venga, a ti no te llegará el juicio. Y someternos al trato de Dios. Y si hay bendición, hermano, gozaremos de esa bendición y más todavía. Gozaremos de esa bendición y más todavía. Nuestra oración es por el Perú. Que Perú se arrepienta, se humille, para que Dios bendiga al Perú. Si mi pueblo se humillara, dice, y reconocieren sus pecados, y rogaren, y suplicaren, y pidieren, dice, yo oiré desde los cielos. Oiré. Dice, sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Reprenderé a la pobreza, a la violencia de la espada, y bendeciré al pueblo. Eso aplicó con Israel y eso aplica también con nosotros, hermano. Eso aplica. Entonces tenemos claro, si la bendición de Dios viene, es porque nos hemos portado bien ante Dios, tanto la iglesia como el pueblo peruano, por la misericordia. Dios no está obligado, pero es su misericordia.
Y si viene el látigo, es porque el pueblo peruano está de mal en peor. Y quizás la iglesia no está cumpliendo su función también. Porque Dios está indignado con aquellos creyentes que piensan en cosas terrenales nomás y no en las cosas de Dios. Que tienen tiempo para 1000 cosas, pero no tienen tiempo para servir a Dios. No voy a la iglesia porque me da el coronavirus. Y tampoco vayas a trabajar porque en el trabajo también te va el coronavirus. No, ahí sí Dios me guarda. En la iglesia no te guarda. En la iglesia Dios no me guarda. Pues. En el trabajo sí. Qué torpeza. Qué necedad que un cristiano piense que yendo a la iglesia se puede contagiar y yendo al trabajo no se va a contagiar. Eso es hipocresía. Eso es carnalidad. Eso es menospreciar a Dios. Esos cristianos que no congregan por miedo al coronavirus menosprecian a Dios. Lo ven a Dios como algo que no es importante. Más importante es mi trabajo que congregar. Dios, no hay tiempo para Dios. Trabajarse. Y no sabes, hermano, que el trabajo te lo da Dios. No sabes, creyente descuidado, creyente mediocre, de agua tibia, no sabes que el trabajo te lo da Dios, que la fuerza de tu pulmón te lo da Dios, que el latido de tu corazón te lo da Dios. ¿No sabes que Dios es el que te da la salud para trabajar? ¿Y tú confías que Dios te guarda en el trabajo y no confías que Dios te guarda en la iglesia? Déjense la hipocresía, la mediocridad y de menospreciar a Dios. Dale a Dios su lugar. Dios es más importante que el trabajo, que la carrera, que el título, sin dejar de trabajar y dejar la carrera también. Pero no podemos pisotear a Dios y decir no, en la iglesia es peligrosísimo, el diablo está ahí, me va a contagiar el coronavirus. En el trabajo no. Qué terrible. Me da vergüenza ajena de esos cristianos, hermano. Claro, hay que cuidarse, hay que ponerse mascarilla. Yo estoy sin mascarilla porque estoy a kilómetros de los hermanos. Pero pongámonos mascarilla facial. Cuidémonos. ¿Amén? Y si nos contagiamos, es la voluntad de Dios, hermano, para aprender muchas cosas en medio de la enfermedad. Gloria a Dios, hermano. Entonces, esta palabra es la verdad, aunque muchos no están de acuerdo, pero es la Biblia. Hemos hablado Biblia, hemos sacado Biblia, ¿correcto? Entonces, si usted no está de acuerdo, entonces vaya a las Escrituras y compruébelo por la palabra. Y a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Estaremos el día sábado una vez más compartiendo la palabra.